Buenas noches, mis hermanos. Se pueden sentar. Antes de comenzar, quería compartirles de, del- de lo que había compartido la vez anterior que me subió aquí. El, el mensaje que di la vez pasada era de la primera de Tesalonicenses capítulo 4. Hablaba sobre cómo vivir en santidad, cómo teníamos que tratar a nuestras esposas. Y en ese entonces me acuerdo que pedí disculpas aquí en la congregación porque, porque no estaba casado. Y gracias a Dios ya no, hemos dado ese paso de obediencia. Y gracias. Yo, mi mujer, gracias, sé que muchos de aquí nos tenían en oración. Mucha gente, los consejos que nos daba la hermana Yolanda, Misael, mi hermano Luis y muchas personas, un pastor. Entonces sé que fue algo muy bendecido y pues muy contentos. En aquel entonces también pues estábamos tratando, siempre el enemigo nos trata de atacar en los momentos que estamos haciendo las cosas de la mejor manera para glorificar al Señor. Y me acuerdo que era difícil porque pues, muchas veces pues, uno tiene conflictos en la casa o cosas, o para mí era complicado venir a predicar de esto, sabiendo que en la casa tenía problemas también. Entonces estaba a punto de hablar con el pastor y decirle: pastor, ya lo había hecho al principio, pero me dice, mientras usted se confiese que el Señor, usted puede compartir ese mensaje. Pero me sentía me sentía mal, y fue cuando me aguanté, me puse a orar y el Señor me dejó ver que lo importante era llevar la palabra de Él, no cómo nos sentíamos nosotros. Entonces, para mí, ese paso de obediencia pues tiene mucho que ver con lo que Dios está haciendo. Y vamos a orar. Quería compartirles eso, hermano. Dios, te doy gracias, Señor, por darme la oportunidad, Señor, de estar aquí otra vez, aquí en tu presencia sin realmente merecer. Te doy gracias por lo que has hecho con nosotros, nuestra familia. Te pedimos por todas las peticiones que hubo esta noche. Te pido por mi familia, por mis suegros, por todos mis hermanos que es aquí en mi iglesia, nuestra congregación. Te pedimos que me uses, Señor, que todo lo que salga de mi boca sea la palabra tuya para glorificarte. Y todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy se me hace que ya soy el último de este pasaje, pastor. Ya se acabó segunda de Tesalonicenses. Entonces, voy a leer el versículo, es capítulo 3, versículo 6. Hermanos míos, con la autoridad que nuestro Señor Jesucristo nos da, les ordenamos que se alejen de cualquier miembro de la iglesia que no quiera trabajar ni viva de acuerdo a las enseñanzas que les dimos.
Ustedes saben cómo deben vivir para seguir nuestro ejemplo. Nunca estuvimos entre ustedes sin hacer nada y nunca recibimos comida sin pagar por ella. Al contrario, trabajamos de día y de noche para que ninguno de ustedes tuviera que pagar nada por nosotros. En realidad, teníamos derecho de pedirles que nos ayudaran, pero preferimos trabajar para ganarnos el pan y así darles el ejemplo a seguir. Voy a parar ahí en el 10. En la carta que el apóstol Pablo al pueblo de Tesalónica está, el pueblo de Tesalónica estaba tomando la carta o la enseñanza del apóstol Pablo. Algunos miembros de la iglesia la estaban torciendo, creyendo que el rapto ya estaba a punto de, de suceder. Entonces, algunos miembros no querían trabajar, estaban, no sé si si sea como torciendo las enseñanzas de la carta que el apóstol nos les había dejado, diciendo como que no querían trabajar, pero yo pienso que estaban haciéndolo con ventaja y podemos ayudar a otros hombres. Y aquí el apóstol Pablo, o sea que perdón, ahí sí estoy un poquito nervioso por comenzar. Amén. Entonces, creían o que el Señor Jesucristo, que la llegada del Señor Jesucristo estaba cerca, pero quería leer aquí en este mismo libro. Sabemos que como mi hermano David estaba cantando esta canción que no había oído, que dice que cuando suena la trompeta es cuando vamos a saber que el Señor viene. Ahí lo dice en la canción. Entonces, nadie sabe, ni el apóstol Pablo sabía, nomás que él estaba predicando o dando las enseñanzas de que el tiempo se acercaba, que era muy pronto, pero la gente lo estaba tomando de otra manera. Lo estaba tomando de otra manera, que no quería obligaciones, y para qué vamos a trabajar si Jesucristo ya viene por nosotros. Entonces, aquí en el capítulo 2 del de 2 Tesalonicenses nos da un pasaje de que cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, nos reuniremos con Él. Por eso les rogamos, hermanos, que no se dejen confundir tan fácilmente. No se asusten si alguien asegura que ya llegó el día en que el Señor volverá. Tal vez alguien les mienta diciendo que el Espíritu les dijo, o que nosotros les enseñamos eso personalmente o por otra carta. No permitan que nadie nos engañe. Ese día no llegará hasta que los enemigos de Dios se rebelen contra Él y haya aparecido el hombre malvado, que será destruido. Ese hombre está en contra de Dios y de todo lo que está dedicado a Dios. Entonces, no sabemos exactamente pues, cuándo va a venir el Señor. Y ellos lo estaban interpretando de esa manera. Entonces, el apóstol Pablo nos deja en este pasaje muy claro de lo que es el trabajo, de lo que es el trabajo, de lo que es trabajar día a día, de trabajar para poder comer,
Entonces, el apóstol Pablo no nos está enseñando con manzana, nos está enseñando con hechos, dando el ejemplo de él mismo trabajar, sabiendo como dice aquí, que tenían el derecho de pedir ayuda, no la estaba, no la estaba requiriendo por, por dar el ejemplo. No sé, yo pienso que porque no quería que tuviera ninguna excusa el pueblo de mirar que se podía malinterpretar que se estaban aprovechando, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo se pone a trabajar y, y da el ejemplo, ¿no? Y eso me, a ver, andamos, pues el pueblo de Tesalónica, pues había las gentes que estaban entendiendo ese pasaje, andaban desordenados, no andaban caminando con la enseñanza que el apóstol Pablo nos dejó, pero fueron órdenes del Señor Jesucristo. No fue un relato de que, hey, ocupan hacer esto, fue una orden de lo que tenían que hacer. Sin embargo, no estaban cumpliendo con lo que tenían que hacer, que era, que era seguir trabajando. Pues, hay cuenta que como, como uno, pues como uno que trabaja todos los días, que salimos a trabajar. Yo sé que muchas veces pues no nos gusta levantarnos, ¿no? Es difícil, pero ya al hacer eso con ese tipo de ventajas, estar desordenados, no estar caminando en obediencia, pues había un problema. Y ahorita de desordenados, me lleva a la que pues en la casa, ¿no? Si no estamos ordenados, en, si estamos, si la mujer nos deja una tarea y junto con todos los niños y llega hey, ¿qué pasó con la ropa? ¿Qué pasó con esto? Y pues uno tiene que ponerse a trapearse porque si no, nos pegan una regañada, ¿no? Qué curioso de que en el trabajo de órdenes y llego a la casa y me dan órdenes, pero así es la vida. Le digo al Señor, pedí una mujer como Dios manda y me mandó una mujer que manda como Dios. Entonces, a ver, ya me brinqué. Desde el principio de las escrituras nos, nos demuestran en Génesis capítulo 2 versículo 15, nos muestra el Señor que cuando hizo la creación y, y creó a Adán, no lo no llevó a Edén a que estuviera ahí de flojo con la panza para arriba, ¿no? Nos puso, dice el capítulo 2 versículo 15, Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Desde, desde antes, desde el principio, que nos están dando que debemos trabajar, que es nuestra obligación como varones, aunque muchas mujeres trabajan también. Y, y el apóstol Pablo los está demostrando con hechos, dándole ejemplo de trabajar. Sé que muchos trabajamos aquí en la obra y en muchas partes en compañías y dar el ejemplo de esa manera como lo está dando, uno también lo tiene que dar, al menos yo lo tengo que dar. Hace unas semanas estaba haciendo un trabajo en Indio, estaba como a 116 y luego en un hoyo, estábamos cavando una alberca y, y a las 4 de la tarde ya estábamos pues, todos mareados
y teníamos que terminar, entonces me tuve que bajar yo, para ayudarlos para poder terminar el trabajo, pero para que ellos miren también que, que sepan que no nomás damos órdenes, también queremos ayudar a nuestros compañeros y igual aquí también yo pienso que el apóstol Pablo se está haciendo lo mismo, enseñando de cómo se debe trabajar, cómo es ganarse el pan de cada día, cómo, cómo sabiendo él que él puede vivir, porque él era un apóstol, llevaba el evangelio, era un misionero, podía vivir, y sin embargo en las escrituras dicen que varias veces agarró ayudas, pero con Tesalónica no lo hizo de esa manera, no lo hizo de esa manera. Entonces les estaba explicando y demostrando cómo debemos de trabajar para que no tuvieran nada de qué preocuparse ellos por lo que comían, ¿verdad? Entonces, sí, pues desde el principio nos enseñan a lo que es el trabajo, el Señor. Y Dios es un Dios trabajador sin necesidad. Trabajó 6 días y descansó uno cuando hizo la tierra, ¿no? Me quiero ir a Proverbios 6 para leer un poquito del trabajo. Proverbios, Proverbios 6 al 11. Ok, aquí dice las escrituras, dice. Vamos, joven perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate cómo trabaja y aprende a ser sabio como ella. La hormiga no tiene jefes, ni capataces, ni gobernantes, pero durante la cosecha recoge su comida y la guarda. Jovencito perezoso, cuánto más seguirás durmiendo? ¿Cuándo vas a despertar? Te duermes un poco, te tomas la siesta, tomas un descansito y te cruzas de brazos. Así acabarás en la más terrible pobreza. Y el pueblo, los que estaban desorganizados, que no estaban caminando, eso es lo que estaban cosechando, porque yo pienso que la escritura o la carta que Pablo se había dejado era muy clara, y sin embargo pues ellos no la estaban tomando de esa manera. Ocupamos el trabajo, puede ser el trabajo que tenemos, puede ser un trabajo material o el trabajo espiritual. El trabajo espiritual, sabemos que hoy me tocó hacer un trabajo espiritual, venir a compartir, a hacer lo que, lo que el Señor me ha puesto. El Señor me ha puesto a estar aprendiendo de la palabra, estar caminando, estar esforzándome por aprender y enseñar lo que es caminar con Él. Ese es el trabajo que tenemos que hacer como, como miembros de esta iglesia, como misioneros. Um, todos tenemos un trabajo aquí en la iglesia. Hay unos que, pues, pastor, sabemos que trabaja mucho. Mi hermano Luis no para, mi hermano Carlos no se baja de los árboles. Entonces, sabemos que ese es el trabajo espiritual que tenemos que tener en nuestra congregación. El trabajo material es el trabajo que tenemos día con día. Puede ser que muchos no lo estemos apreciando de la manera correcta.
porque a menos hasta unos días lo estaba siempre interpretando como, y tengo que ir a trabajar, y no tengo tiempo para ir a este servicio, no tengo tiempo para leer. Muchas veces así arrancamos, de cuando nos levantamos, pues que ya me voy, no tengo tiempo de leer, aunque oro, pero eso es algo para mí que no lo puedo hacer, no me puedo dar el lujo de hacerlo. Entonces, ese es el trabajo material, pero si nosotros lo miramos de la manera correcta, es una bendición. Es una bendición el trabajo, como como lo podamos ejercer en nuestras vidas, porque cada trabajo que tengamos lo tenemos que hacer correctamente, a la perfección. De esa manera estamos glorificando al Señor, porque pues, es difícil cuando sí, no quiero ir a trabajar los lunes, no, mañana no quiero ir a trabajar. Creo que todos hemos pasado por ese momento. ¿Y qué pasa cuando uno trabaja obligadamente, que no está contento con su trabajo, que trabaja por obligación? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los resultados de eso? Mm, No tienes buen desempeño, no tienes buen desempeño. Um, si haces en una compañía lo que sea, mochilas, zapatos, y no va a haber una buena, vas a tener problemas en el trabajo. Muchos, la gente que no cree en Jesucristo, gente común del mundo, todos trabajan. Porque los, el pueblo o muchos de los que estamos en iglesia muchas veces no queremos trabajar? Muchas veces um, tratamos de, de, de hacernos perezosos para que alguien más nos ayude, para que alguien más nos solucione la vida. Eso pasa en muchas de las iglesias. Eso pasa. Entonces, nuestro trabajo siempre tiene que ser de de la mejor manera. Levantarnos, poner el trabajo que el Señor nos ha dado, ponerlo, porque al final del día, los trabajos que hagamos, tanto en las compañías que trabajemos, los patrones, realmente la compañía o el patrón, él no nos paga. El que realmente provee es el Señor. De esta manera tenemos que entender que esa es la forma de trabajar para el Señor. De nuestro trabajo, de esa manera, yo, como le digo, no lo miraba de esa manera, porque muchas veces siempre andamos, como le digo, andamos para arriba y para abajo, y no ponemos atención, ese tipo de atenciones. Porque el trabajo que haga o que hagamos, siempre alguien sale beneficiado, porque pues mantenemos a la familia, ayudamos, podemos usarlo para bendición, para los viajes misioneros. Me estaba acordando del viaje de Oaxaca de este año, cuando estábamos se me hace que en el último día de servicio, que llegando pues con toda la ayuda de los doctores y toda la gente, ayudando a la gente, a la comunidad esa. Sin embargo, así como el apóstol Pablo, miro a mi pastor que la gente, que teníamos que pagar todo, sabiendo que veníamos a proveer para ellos, también teníamos que pagar por la comida, por las bebidas, para que ellos
tuvieran ese gasto, para que ellos no tuvieran ese gasto que todos hicimos ahí. Y eso es lo mismito que el apóstol Pablo nos está enseñando. Quitarles la responsabilidad a ellos, porque realmente venimos a ayudarlos completamente. Entonces, de todo a todo. Pues ahí le sacó la cuenta a mi pastor y cuánto es. Eso es lo que, lo que el apóstol Pablo nos está enseñando con esos ejemplos. Entonces, nuestro trabajo tiene que ser, siempre tiene que ser dar nuestro 100%, porque, porque sé que muchos de nosotros, y me ha pasado y lo he hecho, cuando ahí está el patrón y están trabajando, se ponen a trabajar, pero cuando se va, dice, "Ay, no, ¿para qué le hacemos tanto dinero al señor este, no?" Entonces, eso es lo que me refiero. Entonces, nosotros no podemos pensar de esa manera cuando tenemos el concepto de que el Señor mora y nos da y nos provee nuestro trabajo. Porque si el Señor viniera, nos dijera a cualquiera que hace construcción o que hace otro tipo de cosas, hey, me dijeron que todo es buen trabajo, buen cemento, buenas albercas o algo, ¿de qué manera lo hiciéramos? O que de qué manera yo lo hiciera. Pues iba a tratar de hacer lo mejor, iba a tratar de dejar el trabajo al 100%, y a eso es lo que trato día con día de hacer el trabajo de la mejor manera. Claro que no somos perfectos y que siempre hay cosas que pasan en construcción, pero la mentalidad es de hacer el trabajo, de enseñar, en mi caso, a mis compañeros, a mis trabajadores, enseñarles de cómo se debe trabajar. Y, y muchos dicen, pues, ¿sabes qué? Pues yo trabajo, es mi trabajo material o mi trabajo espiritual, pero pues yo tengo que ir a trabajar y pues yo no puedo llevar el evangelio o estar platicando mi trabajo porque no se puede. No se puede, pues no puedo ni siquiera platicar. Entonces, no se puede, pero pienso que también tiene que ver mucho en el comportamiento de nosotros hacia la gente, hacia tus trabajadores, hacia tu trabajo, hacia tus patrones, cómo te comportes. Y eso, pues, habla más que 1000 palabras, ¿no? Tu comportamiento, porque pues si yo llego con mis trabajadores y les digo, hey, ¿cómo están? Y relajo y no lo respeto y ando jugando con ellos, te decir, oye, este chaval se la pasa en la iglesia, se la pasa leyendo, ¿sí me entiendes? Tengo que ser el mismo aquí y allá. Igual nuestros diáconos, nuestros líderes, todos tenemos que hacer lo mismo. No podemos dejar la Biblia ahí, irnos a trabajar y portarnos de una manera y regresar para atrás y ya somos otra vez pastores, ya somos otra vez hermanos, ya somos otra vez creyentes. Esto es de todo el día, de todos los días, 24/7. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que en mí ocupo mucho de esto, ocupo mucho de la ayuda de Dios para que me dé paciencia en mis trabajos, que me dé paciencia con mis trabajadores, con mi gente, y que me dé dirección. Eso es lo que realmente lo que le pido día con día. Me acuerdo que el año pasado, gracias a Dios, tenía mucho trabajo, pero no estaba, no sé, no estaba muy bien organizado, es decir. Entonces, este año mi oración ha cambiado de que yo sé que el Señor provee, eso no me queda ninguna duda. Ahora mi oración es que me dirija, que me enseñe para yo poder enseñar a mi familia cómo
seguirlo, cómo vivir mi vida adentro y afuera de la iglesia. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo nos dejó de herencia en estas cartas. Y a ver qué más me falta. Voy a leer lo que sigue del capítulo, de los versículos. Son del 10 al 18. Cuando estábamos con ustedes, les decíamos: quien no quiera trabajar tampoco tiene derecho a comer. Pero nos hemos enterado de que hay gente entre ustedes, algunos que no quieren trabajar y que se la pasan metiéndose en asuntos ajenos. A esas personas les llamamos la atención y con la autoridad del Señor Jesucristo les ordenamos que trabajen para ganarse la vida y que dejen de molestar a los demás. En cuanto a ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Aléjense de cualquier miembro de la iglesia que no obedezca lo que ordenamos en esta carta para que le dé vergüenza, pero no lo traten como un enemigo, sino repréndanlo como un hermano. Entonces, ahí voy a parar. Entonces, el pueblo, los miembros de la iglesia que no estaban viviendo acuerdo a las enseñanzas, estaban haciendo problemas porque no tenían nada que hacer, andaban metiéndose en chismes, metiéndose en asuntos ajenos. Y quería leer Primera Tesalonicenses capítulo 5. Dice: hermanos, les rogamos que respeten a los líderes de la iglesia. Ellos se esforzan mucho para enseñarles a vivir su vida cristiana. Por eso, trátenlos con respeto y amor por todo lo que hacen y vivan en paz los unos con los otros. También les recomendamos, hermanos, que reprendan a los que no quieren hacer nada, animen a los que son tímidos, apoyen a los que todavía dudan del Señor Jesús y tengan paciencia con todos. No permitan que nadie devuelve un mal con otro mal. Al contrario, deben esforzarse por hacer el bien entre ustedes mismos y con todos los demás. Estén siempre contentos, oren todo momento y den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Entonces, si aquí tenemos problemas con cualquier miembro de la iglesia, estamos para ayudarnos, ¿no?, unos a los otros en cualquier circunstancia, porque por eso estamos aquí. Somos una congregación. Y si alguno de nosotros hace algo o algo indebido, yo le estaba comentando una vez al pastor Richard que si a alguien que fuera a comentarle un problema, si no dejaba que la otra persona hablara, o si fuera a comentar un problema o un chisme de otra persona, y si no habla, en vez de decir: ¿sabes qué? Ocupamos hablar entre todos para poder solucionar el problema. Entonces, el que no lo haga así, entonces ahí sí hay un problema. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso que nos tiene que dar una enseñanza de que tenemos que ayudarnos unos con otros en cualquier circunstancia, y si alguien está haciendo algo malo, pues ayudarlo, no tratarlo de hacerlo menos, no insultarlo, no hablar de él, porque pues entonces no
no estamos haciendo lo que aquí nos está diciendo. Y, y eso creo que de esa manera nosotros vamos a seguir creciendo, teniendo esa enseñanza, no siendo orgullosos, siendo más humildes. Eso es lo que el apóstol Pablo se refiere en las cartas. Oremos por nuestros hermanos, oremos por todo este tipo de circunstancias para que el Señor Jesucristo esté con nosotros en nuestra presencia. Y lo del trabajo que nos están enseñando, la perspectiva que tenemos que tener es, pues, yo me acuerdo cuando trabajaba mucho, que cuando empecé a trabajar en la compañía, que no, no quería, no quería descansar ni sábados ni domingos, que realmente, pues, no sé, sería no por obligación, no es por responsabilidad, pero no, no nos comportemos de esa manera. Siempre tiene que ver en nuestro corazón y en nuestra mente. Nuestro trabajo tiene que servir para bendecir. De donde estamos bendiciendo a nuestras familias, a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. En todo lo que hacemos cuando vamos de misioneros, eso es bendecir, todo lo que hacemos. Entonces, para terminar, quería dar el ejemplo en Mateo, Lucas 12:13. No me acuerdo. Ok. Este es el ejemplo del rico tonto. Lucas 12, capítulo 12, versículo 13. Uno de los que estaban ahí le dijo a Jesús: Maestro, ordénale a mi hermano. ¿Sí era este? Ok, pues era esto. Pues no voy a leer esto, mejor me voy a brincar a- al ejemplo. El ejemplo que Jesús les puso. Dice: las tierras de un hombre muy rico habían dado una gran cosecha. Era tanto lo que había recogido que el rico ya no sabía dónde guardar los granos. Pero después de pensarlo dijo: ya sé lo que haré. Destruiré mis viejos graneros y mandaré construir unos mucho más grandes. Allí guardaré lo que he cosechado y todo lo que tengo. Después me diré: ya tienes suficiente para vivir muchos años. Como bebe, come, bebe, diviértete y disfruta la vida lo más que puedas. Pero Dios le dijo: qué tonto eres, esta misma noche vas a morir y otros disfrutarán de todo lo que has guardado. Así tenemos que tener esa enseñanza de que lo que trabajemos no lo tratemos para tener riquezas. Yo pude, trabajando sábado y domingo, no me voy a volver más rico. El trabajo se tiene que hacer, entonces ese tiempo, el domingo, es para el Señor y para descansar, porque no vamos apenas nos saquemos la lotería, no vamos a ser ricos. Con esto quería terminar. Con esto quería terminar, mis hermanos, con que cómo podemos aplicar todo esto que hemos repasado en nuestra vida.
estaba leyendo unos versículos y me gustó mucho porque dice, tenemos que honrar el sacrificio de la sangre de Jesús en la cruz. Lo tenemos que honrar aplicando en nuestra obediencia, nuestro comportamiento en nuestra vida. De esa manera vamos a honrar lo que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y me gustó mucho. Hay otra que lo escribe otro. El apóstol Pablo le encantaba orar por todos los pueblos, ¿no? La oración es poderosa, pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Dice John Owen, dice, nosotros no vivimos como oramos, quizás porque no oramos como debemos. El que ora como debe, se esforzará para vivir como ora. Y esto es algo muy interesante. Muchas veces la oración que tenemos no es la correcta. Pongo de mi ejemplo de que oraba para, Señor, quiero trabajo, con el propósito de que de tener más o de poder bendecir a mi familia, bendecir a otros hermanos, ¿verdad? Entonces esa está la manera de orar, pedirle que me dé dirección, que me dé enseñanza en su palabra para yo poder aplicarla y tener una mejor relación con Él, porque ocupo demasiado del Señor. Y para mí es muy importante todo esto porque de esa manera yo lo voy a reflejar en mi familia. Y pues esto es el pasaje del día de hoy, mis hermanos, y gracias y vamos a orar. Dios, te doy gracias, Señor, por haberme dado el privilegio, Señor, de estar esta noche compartiendo de tu palabra, Señor. Tu palabra preciosa, Señor. Ojalá que nos sirva de ejemplo, siempre, Señor, y ponerla en práctica. Te pedimos por esta congregación, Señor, que siempre estemos más unidos. Te pido por mis pastores, por nuestros líderes, por nuestra congregación entera, por los muchachos del home. Te pedimos por toda la gente que necesita de ti, Padre. Ayúdalo, Señor. Ayúdala como nos ayudas a nosotros, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.